Listo, entonces, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión de CIPAS de primera matrícula del curso de Ética y Ciudadanía. Hoy vamos a trabajar sobre el tema de ciudadanías activas, ¿vale? Sobre la bibliografía que tiene el curso. Vamos a abordar sí temas de la tarea 1, de la tarea 2, perdón, pero también lo que viene de aquí en adelante en cuanto a la tarea 3 y la tarea 4. Bueno, entonces me va a permitir compartirles pantalla y ustedes pues ya saben que la dinámica es que cada uno de ustedes pueda participar, ¿listo? Sea con comentarios, sea con... Ahí están viendo mi pantallita, sea si tienen alguna interpretación o si quieren leer. Lo importante es que ustedes sepan que la sesión está diseñada para ustedes y en ese orden, pues que pueden participar sin ningún temor, sin ninguna restricción, sino teniendo en cuenta que ustedes son los protagonistas de la misma. Hasta ahí claros, ¿verdad? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Listo, vale. Entonces vamos a iniciar por aquí. Listo. ¿Ahí ven mi pantallita todos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. ¿Qué están viendo en pantallita? Los nombres de los A mí me compañeros. aparecen los chats, sí. Los La nombres de los pantalla de compañeros. Teams. Ah, bueno, no, entonces esa no estamos compartiendo pantalla bien. Un segundo. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, Sí, señora. sí, señora. Sí. 2 segundos, es que me toca unirme también con el celu para poder ver que comparto la pantallita. Listo, ahora sí. Entonces, como dice en la presentación, entonces dice CIPAS de primera matrícula, sesión 2. En esta sesión vamos a tratar el tema de ciudadanía activa, los retos y los compromisos que la ética y la ciudadanía presentan en este momento, digamos, de nuestra cotidianidad a partir de los conceptos de ciudadanía activa. ¿Listo? Entonces, bueno, les presento la agenda. Como sabemos, pues hay un saludo que ya lo hicimos, obedecemos a un resultado de aprendizaje que ahorita lo vamos a revisar a ver qué vamos a aprender hoy. Vamos a hacer un ejercicio de saberes previos, hay una presentación del tema, vamos a mirar los temas, unos temas que incluyen pausas activas para que podamos descansar un poco y finalizamos con unas conclusiones. ¿Hasta ahí autorizada la agenda? Sí, señora. Listo, Sí, señora. muchas gracias. Listo. Entonces, como yo les he explicado, amiguitos, nuestro curso de ética y ciudadanía obedece a 3 resultados de aprendizaje, ¿no? El primero vimos que se trataba de reconocer, ¿cierto? Que ustedes lograran identificar entre los conceptos de ética y moral, ¿cierto? Para fomentar la participación activa, la participación en territorio y sobre todo el fomento de la impronta social unadista, pero también la impronta unadista, ¿cierto? Sobre los diferentes enfoques que tenemos, ¿no? Entonces, en este resultado de aprendizaje 2 nos invita a que reconozcamos la evolución del concepto de ciudadanía para poder determinar de manera crítica, es decir, argumentativa, el rol que como ciudadanos y sujetos políticos que somos debemos asumir cada uno de nosotros en el ejercicio activo de la participación democrática. ¿Listo? Entonces, para entrar un poquito como en contexto, le voy a pedir a alguno, el que quiera, que a partir de lo que yo les acabé de comentar y de lo que se está viendo en pantalla y ustedes pueden leer, me expliquen qué entienden por ese resultado de aprendizaje. Alguno que quiera participar comentando qué entiende o si no entiende, lo volvemos a mirar de otra forma. Profe, yo siento que es la evolución del concepto de todo lo que hemos visto en los saberes previos para tener como criterio al asumir una rienda política, ya sea a lo que nosotros estamos acostumbrados a escoger o a lo que en realidad queremos configurar para el cambio, ¿no? Entonces, digamos, un político se lanza, pero entonces nosotros o le creemos a la mentira o le creemos a los hechos que en sí mismo se refiere. Vale, ¿cómo te llamas?
Sara. Sara, listo. Hola Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, sí y no, ¿listo? Porque yo creo que está un poquito como malentendido el concepto de sujeto político, ¿listo? Entonces, te lo voy a explicar. Cuando el resultado de aprendizaje nos indica que nosotros como ciudadanos tenemos un rol o que somos sujetos políticos, se refiere a la participación que cada uno de nosotros asumimos en la sociedad. Acuérdate que en la sesión 1, cuando hablábamos de la ética y la moral y cómo, cuál es el rol que nosotros debemos asumir, hablábamos del contexto social, ¿te acuerdas? Sí, señora. Listo. Cuando hablamos de un sujeto social, nos remitimos, y les explicaba ese concepto desde Aristóteles, no sé si te acuerdes, y era que Aristóteles definió al sujeto, a la persona, como un ciudadano, ¿cierto? Pero este ciudadano, decía Aristóteles, es un zoon politicón, es decir, es un animal social por naturaleza. ¿Y eso qué implica? Que nosotros como sujetos, como ciudadanos, somos sujetos políticos, es decir, debemos y tenemos una participación dentro de la sociedad. Por eso somos ciudadanos y por eso somos seres sociales. Entonces, cuando el resultado de aprendizaje nos dice que reconocer la evolución del concepto de ciudadanía para determinar de manera crítica el rol que cada ciudadano y sujeto político debe asumir, bueno, ahí nos quedó mal un poquito la reacción, debe asumir en el ejercicio activo de la participación democrática. Lo que nos está diciendo el resultado de aprendizaje es que en esta sesión lo importante es que ustedes reconozcan, uno, el concepto de la evolución del concepto de ciudadanía, ¿cierto? Pero pues también saber a qué remite ese concepto de ciudadanía, ¿cierto? Y con ello poder determinar cuál es mi rol dentro de un conjunto social, ¿cierto? Pero además, ¿cómo debo yo como persona, como ciudadano, asumir ese ejercicio en la participación democrática? Ahí sí entra lo que tú nos decías y es el ejercicio democrático de poder elegir y ser elegido. ¿Listo? Hasta ahí, claro, estimada Sara y los demás compañeros. Claro que sí, profe. Ya quedó más clarito, ¿sí? Sí, Sí, señora. señora. Ah, listo, vale. Entonces, no estamos hablando de un partido político, no estamos hablando de fulanito, pepito, no, estamos hablando de nosotros, de cada uno de nosotros, Sara, Martín, Pepito, fulanito, la profesora Elisa, todos tenemos un rol como ciudadanos, porque obedecemos a una ciudadanía, es decir, estamos insertos dentro de una ciudad, ¿cierto? Y ahorita vamos a mirar un poquito esos conceptos y en virtud de ello, nosotros tenemos unos deberes, y unos deberes de qué? Unos deberes de participación democrática. Profe, todos debemos votar, por ejemplo, en las elecciones. Claro, claro que sí, si tengo la mayoría de edad, si tengo mi cédula inscrita, mi deber es participar de esos ejercicios democráticos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la posibilidad de elegir, ¿cierto? Puedo exigir. ¿Mm? Si yo no voto, pues es como si no pago el agua y voy y reclamo porque me cortaron el servicio. ¿Sí me entienden? Entonces, debemos participar, estemos de acuerdo o no, pero igual de leer las propuestas, en fin, una cantidad de cosas que vamos a ir viendo en la medida que avanzamos en la sesión. Hasta ahí, claro, ¿sí, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Listo, Sí, señora. listo. Gracias. Les voy a pedir un fa antes de iniciar con la actividad de saberes previos. Uno, pueden ir descargando, abriendo con sus celus, porfa, el enlace del QR, perdón, ¿listo? Sin embargo, se los voy a poner en el chat para los que no puedan participar, ¿vale? Y entonces, antes de abrir el QR o empezar el ejercicio, les voy a pedir un fa a todos. Participen, chicos, participen porque recuerden que la sesión es para ustedes. Y si no participan, pues prácticamente la sesión nos queda no perdida, pero no se aprovecha el espacio que ha sido diseñado para ustedes. Entonces participen sin ninguna pena. Acá no nos la sabemos todas, pero además pues es un ejercicio para que ustedes aprendan, tengan un poquito más de conocimiento y en virtud de ello, pues que la formación se dé integral. Y además, pues es una preparación previa para las siguientes tareas que vienen. ¿Listo? En el chat está el enlace para que ingresen al ejercicio que tenemos de saberes previos, ¿listo? Y yo sigo compartiendo pantallita. Ahí ya lo están viendo, sí. Listo. Entonces, ¿ya pudimos abrir el QR? Sí, señora.
Sí, señora. Listo. ¿Qué nos dice ese QR? Yo lo voy a abrir acá. ¿Ahí están viendo? Ay, mamá chica, no. Un segundo. Tiene todos los anuncios. Sí, señora. Listo. Listo. ¿Qué dice? ¿Cómo te llamas tú, el chico? Amiguito, ¿cómo te llamas? Yo, William Sí. Hernán Moreno. William Hernán. ¿Qué ves en pantallita? Dice participación ciudadana. Y pulsa aquí para identificarse y después dice comenzar. Ah, bueno, listo. Entonces, dinos qué dice ahí, qué hay. Ven, yo lo voy a abrir en pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? No, porque me Sí, está compartiendo. sí, ya, Ah, ya. ya. Ya le vamos a dar comenzar y jugamos todos. Listo. Entonces nos está dando ahí Ok. una... Listo. Participación ciudadana, valores que se deben inculcar en la formación del ciudadano. Entonces nos dice, A, trabajo en equipo, diálogo, compromiso. B, mediación, escucha, direccionamiento. C, competencia, exigencia, pasión. ¿Ustedes qué creen? Yo digo que A. Ah, perfecto. ¿Quién más? La también. La ¿La? Listo. Entonces vamos a decirle acá que la. Avanzamos muy bien, tenemos 20.000 puntos, excelente. Dice la siguiente, un ciudadano participó A, no le interesa sino que lo que le afecta a él. B, opina y se compromete a ser parte de la solución. C, critica y exige que otros hagan y solucionen los problemas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? B. La B. B. ¿Que La un B. ciudadano participativo participa? ¿Opina? B. Listo. Muy excelente, muy pilos. Tenemos 40.000 puntos. Listo. Tercero, nos dice, estas son dos características de un ciudadano. A, exigencia y quejas. B, participación o responsabilidad. Y C, indiferencia, abstencionismo. ¿Qué creen ustedes? B. La B. La B, ¿cierto? Listo. Excelente. 60.000. Listo. Cuarto, la transformación social se produce cuando A, cuando las ONGs interactúan, cuando los gobiernos decidan qué es el momento, C, cuando los ciudadanos se comprometan a actuar. C. C. ¿La C. C? La C. Listo. Vamos. Excelente, muy pilos. Listo. ¿Qué se entiende por ciudadanía activa? A, la solicitud constante para que los gobernantes cumplan lo prometido. B, la pertenencia legal a un país. C, participación comprometida de los ciudadanos en asuntos sociales y políticos de la comunidad. C. Sí. C. B, C. Sí, C. sí. la C hizo, unánimemente. Excelente, muy bien, ganamos. Muy bien, chicos. Listo. Muy pilos. Volvemos a nuestra presentación. Estuvo chévere el jueguito, ¿cierto? Sí, señora. Están muy tímidos. ¿Por qué? Porque se me asustan. Listo, bueno. Entonces avanzamos. Listo. Ay, se nos acaba la presentación. Esperen un segundito que este coso. Listo. Ahora sí. Entonces, como les comenté al principio, vamos a trabajar esta sesión, la sesión 2, a partir de la bibliografía que tenemos en el curso, de las tareas 2, pero concretamente de la tarea 3, ¿listo? Y en este caso vamos a mirar qué es la ciudadanía, ¿cierto? Y lo vamos a hacer a partir del texto de Giraldo Zuluaga del año 2015, que nos indica que la ciudadanía, un aprendizaje y una forma de vida, así se llama el texto, ¿listo? Entonces nos dice que el término de ciudadanía en el texto, nos dice Giraldo que el término ciudadanía procede del vocablo latín cives, que significa ciudadano, ¿cierto? Y esto designa la posición del individuo en las civitas, es decir, en la sociedad, en la ciudad, perdón.
¿Listo? Entonces, en eso, digamos, para quizás la Edad Media, que era cuando se hablaba en latín, en Europa concretamente, a América no llegó el latín. Entonces, nos dice que en la modernidad la ciudadanía fue entendida como un proyecto de institucionalización progresiva de derechos, libertades y responsabilidades. Y por otro lado, de confianzas, compromisos y redes de cooperación. ¿Qué nos indica esto? Que en principio las CIBES, es decir, el ciudadano, ¿cierto?, designa una posición de cada uno de nosotros como individuos dentro de las cívitas. Es decir, cada uno de nosotros tiene una posición o tiene un rol dentro de la ciudad, ¿cierto? Pero además nos dicen que la modernidad, lo que entendemos como modernidad, es decir, lo contemporáneo, por decirlo así, esta ciudadanía es entendida como un proyecto de institucionalización. ¿Eso qué quiere decir? Que se han institucionalizado los derechos, las libertades y las responsabilidades que cada uno de nosotros tienen. ¿Los derechos nos cobijan a todos? Claro que sí. ¿Todos tenemos los mismos derechos al ser ciudadanos? Por supuesto. ¿Tenemos las mismas libertades? Sí, claramente. ¿Tenemos las mismas responsabilidades si estamos dentro de la ciudad? Obvio, si estamos dentro de la familia, dentro del interior de nuestras casas, pues va a variar un poco. Pero como estamos hablando en un contexto social, los derechos, las libertades y las responsabilidades son las mismas para todos, independientemente de que yo sea la profesora, de que Sara sea la estudiante, pero pues también puede ser madre de familia o puede ser congresista o el señor alcalde. Las responsabilidades, las libertades y los derechos son los mismos para todos. Bueno, no quiere decir que Pepito, que es el presidente del Senado, tiene unos derechos y yo tengo otros. No. O que puede hacer y yo no. No. O que mi responsabilidad es tal y la de él es esta. No. Son las mismas para todos. Pero además, se trata de un ejercicio de confianza y ese ejercicio de confianza implica compromisos, comprometernos con la ciudad entendida como el contexto social, es decir, con todas las personitas que cohabitan la ciudadanía conmigo, que también son ciudadanos y que cohabitamos un lugar específico. Por ejemplo, la sociedad de la UNAC, ¿somos una pequeña sociedad? ¿Somos un pequeño contexto social? Claro que sí, pero también como actuamos dentro de la sociedad de cada uno de nuestros territorios, ¿no? Y ello implica un ejercicio de cooperación en redes, entre nosotros mismos, pero también, y aprovecho el espacio para comentarles que al terminar la sesión les voy a compartir un correíto para que lo revisen de invitación a una cátedra que nos están, valga la redundancia, invitando el programa de competencias de comunicación social, ¿listo? ¿Y para qué nos sirve participar en estos eventos? Bueno, para mirar, ¿cierto?, cómo la palabra adquiere un sentido, ¿no? Y ahí estamos generando unos lazos sociales, unos compromisos, pero sobre todo unas redes de cooperación. ¿Eso qué nos indica? Que el llamado, ¿sí?, del ciudadano es participar en red, en comunidad. Acuérdense cuando hablábamos en la sesión 1 del otro, de participar en la comunidad, de transformar esos territorios. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? A partir del compromiso, pues por supuesto de la confianza, pero sobre todo trabajar en redes. Yo pues no puedo trabajar sola en mi ciudad. No, es que yo tengo un negocio sola. Eso es diferente. Cuando hablamos de confianza, compromiso, ¿cierto? Estamos hablando de trabajar dentro de ese contexto social y para ello yo necesito interactuar con el otro, aliarme con el otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de alianzas estratégicas, que eso lo hablan mucho en el gobierno, ¿cierto? Alianza estratégica con el Pacífico, con el Caribe, con la Guajira, y vamos a llevar agua y vamos a llevar redes de internet, pero también vamos a llevar educación y, no sé, programas de salud. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Adquirir esas redes de cooperación nos va a permitir interactuar con el otro. ¿Hasta ahí tenemos claro? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Sí, señora. Perfecto. Entonces, esta definición de ciudadanía nos la permite el señor Giraldo Zuluaga en el texto Ciudadanía, aprendizaje de una forma de vida. Pero el señor Marshall del año 98, en el texto que nos indica o que titula más bien
para que la ciudad sea plena y real, debe integrar 3 tipos de ciudadanía. Entonces nos dice Marshall que para él, ¿cierto?, debe haber 3 tipos de ciudadanía, una civil, una política y una social, ¿cierto? Una civil cuando yo soy ciudadana, cuando tengo un número de cédula, 111, ¿cierto? O mi número, el número que a mí me identifica como ciudadano, no mi nombre, sino el número que a mí me indica que yo soy el ciudadano tal, de nacionalidad colombiana, ¿cierto? Y que por ello pues tengo unos derechos, unas libertades, unas responsabilidades, pero pues también unos compromisos, ¿cierto? Entonces nos dice la imagen que Marshall indica que la sociedad civil o la ciudadanía, lo civil, comprende los derechos y las libertades individuales. Por eso es que cada uno tiene un número para poder ser identificado más bien dentro del conjunto de lo social. Cuando uno va al banco no le dicen, venga, profe Elizabeth, que quiere un crédito para comprarse un carro. No, a uno lo que le preguntan es, deme su número de documento. Digitan tu número y ya se saben toda tu vida, ¿sí me entienden? Entonces, ese civil responde a los derechos y las libertades como individuo, cada uno de nosotros tiene, pero además nos indica que hay una ciudadanía política, que era lo que le explicaba Sara hace un rato, y esa ciudadanía política indica que tenemos unos derechos políticos, es decir, unos derechos sociales. No quiere decir que esos derechos políticos es porque yo voy a votar por el próximo alcalde o por el próximo senador o por mi vecino que se lanzó allí, no, sino que yo como ciudadana, ¿cierto?, tengo unos derechos políticos, por ejemplo, la participación, por ejemplo, el derecho al voto, ¿sí? Así como para aclarar. Pero además nos indica que hay una ciudadanía social. Entonces, ¿soy un ciudadano civil? Sí, claro, en mi individualidad. Profesora Elizabeth, usted se reconoce en la ciudadanía con el número 001, Pepito con el 002, fulanito con el 1503, ¿cierto? Pero socialmente abarca todos los derechos económicos, sociales y culturales que nos cobijan absolutamente a todos, por ser facatativeños, por ser de Bogotá, por ser de Corozal, por ser de La Guajira, por ser de Leticia, por el simple hecho de ser ciudadanos colombianos, por el simple hecho de tener la nacionalidad. Nosotros tenemos unos derechos económicos, ¿cierto?, que nos cobijan a todos, también unos derechos sociales y por supuesto unos derechos culturales, pues porque obedecemos a una cultura y esa cultura está impregnada o llena de tradiciones, de unos valores culturales que rescatamos, como por ejemplo la cátedra de comunicación que habla sobre la palabra y la importancia de la palabra que resignifica la presencia del ser humano. Cuando yo hablo y me expreso, pues estoy dando mi voto, o sea, estoy no solo mi voto, sino lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy entendiendo. Cuando yo hablo, cuando yo me resignifico a partir de mi voz, por ejemplo, pues estoy adquiriendo también una relevancia dentro de lo social, pero sobre todo estoy mostrando que yo también hago parte de este entramado que nos cobija a todos y es un contexto social, ¿vale? Con derechos, con responsabilidades, con libertades, que recuerden, no implica hacer lo que yo quiera, sino que por el contrario implica trabajar en comunidad. El límite de mi libertad es hasta donde llega la libertad del otro. Cuando yo transgredo la libertad del otro, pues sencillamente anulé su participación como ser social, como sujeto social. Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda o todo muy, muy claro? Todo está claro, profe. Muchas gracias. Está claro, profe, gracias. ¿Sí? Si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor, pregunten. Si no se van a quedar porque me da pena, porque la profesora habla mucho y no me escucha, porque levanté la mano y no me vio. No, pregunten, ¿listo? Porque estos temas a veces pueden ser un poco complejos por la naturaleza de los conceptos, ¿listo? Entonces, pregunten, no hay ningún problema, que ustedes saben que yo les doy la palabra. Bueno, entonces avanzamos. Listo. Entonces acá, la siguiente imagen nos dice que para Giraldo y Zuluaga, el ciudadano es un ser político, ¿cierto? Es un ser social,
conformado también por una dimensión social y moral. Dese en cuenta que ya nos dijeron que somos un ciudadano, que somos sociales, sí, que obedecemos a una sociedad, pero que también somos políticos. Adicional a esas tres formas de ciudadanía, nos impregnan o nos dicen más bien que tenemos una dimensión social, pero también tenemos una dimensión moral. Y eso se conecta con lo que vimos en la sesión pasada, que somos, dijo Adela Cortina, somos sujetos social, ¿qué? Moralmente racionales, ¿cierto? Porque obedecemos a un conjunto de normas que ya están dentro de la sociedad. Cuando nosotros nacemos creando un sistema de valores morales, no, ese ya está. Y yo me ajusto a lo que esos valores morales me indican por ser, no sé, facatativeña o por ser bogotano. Bueno, además nos dicen que este sujeto político conformado por una dimensión social y moral implica que haya una construcción de la ciudadanía, ¿cierto? Pero además que este aprendizaje no es un ejercicio mecánico, es decir, yo no lo hago como cuando estoy haciendo la sopa, que pico la zanahoria y le echo arvejita y le echo pollito, es un ejercicio mecánico, es decir, no tengo que hacer un ejercicio racional para asumir mi rol como ciudadano, sino que por el contrario obedece a unas normas jurídicas, legales y políticas. ¿Listo? A unas normas jurídicas, claro, la rama legal, una norma legal, el ejecutivo, ¿cierto? Y políticas, el legislativo. Es decir, tengo unas normas jurídicas, unas normas legales, pero también unas normas donde hay un ejercicio político donde implica la presencia del otro. Además, ello implica una realización efectiva de vida, es decir, mi vida se configura a partir de estas normas jurídicas, legales y políticas, ¿cierto? Pero permite que la convivencia entre nosotros, los seres humanos, dentro de ese entramado social, pues se lleve a buen término o que nos podamos entender, que cuando hablemos, ¿cierto? Ese código que emitimos o ese mensaje que yo emito, ¿cierto? El interlocutor lo comprenda y en ese ejercicio, pues podamos entendernos como sociedad. ¿Hasta ahí me están entendiendo o estoy hablando muy enredado hoy? Sí, señora. Sí, me están profe, entendiendo. disculpa, Señora. ¿tú puedes repetir las normas jurídicas de qué poder son, las normas legales y las normas políticas? ¿Puedes repetir ese pedazo, por favor? Claro que sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Sara, profe. Ah, Sara, es que como no te... Sarita, claro, acuérdate que nosotros, por ser un Estado democrático, ¿cierto? Soberano, tenemos tres poderes. Poder legislativo, ¿cierto? Que es, por ejemplo, los congresistas, un poder legislativo judicial, ¿cierto? Toda la rama judicial, los abogados que emiten penas, que emiten fallos, en fin, ¿cierto? No, fallos no, penas, es decir, todo lo que tiene que ver con lo jurídico, con la norma, pero jurídica. Y tenemos ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos un poder legislativo, ¿cierto? El legislativo es quien hace las leyes, los que legislan. ¿Quiénes son los que legislan? En el Senado. El señor presidente puede emitir leyes, sí, las puede aprobar siempre y cuando éstas sean en consenso con el Senado de la República, porque ellos son los que legislan. No, pues que ese Senado es tremendo. No, sí, no, pues que ese Senado es muy bueno. Sí, también. ¿Listo? Entonces, acuérdate muy bien, Sarita, tenemos poder legislativo, poder judicial y poder, ay, se me olvidó, legislativo, judicial y ejecutivo. Bueno, ¿el ejecutivo quién es? Por ejemplo, el Senado, el señor presidente y todo su gobierno, ellos obedecen al poder ejecutivo. Bueno, el jurídico, todo lo que tiene que ver con la rama judicial, los juzgados, las fiscalías, la comisaría de familia, todos ellos obedecen al poder jurídico. Y lo legal es quien emite las leyes. ¿Listo? Sí, señora. Listo, vale, perfecto. Entonces, nos dice el texto en rojo para que lo podamos aprender, ¿cierto? Para que cognitivamente se nos quede esa indicación. Nos dice que la ciudadanía entonces implica una tarea activa en su defensa y en la ampliación de sus límites, así como el ejercicio mismo de sus atributos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros los ciudadanos o ser ciudadanos
implica que tenemos una tarea activa en la defensa de qué, de nuestros derechos, ¿cierto? En mi derecho como ciudadano, en mi derecho a votar, en mi derecho a elegir, en mi derecho a la participación de los asuntos de la ciudad, como se dijera por allá en Grecia antigua. ¿Y cuáles son los asuntos de la ciudad? Todo lo que compete para el bienestar de mi ciudadanía, pero también de mis conciudadanos, ¿sí? Los ejemplos que siempre les pongo, que haya agua, que haya salud, que haya buen transporte, que no haya trancones, ¿cierto? Es decir, todo lo que implica trabajar en pro de una ciudadanía que pueda actuar libremente, que yo pueda decir, no estoy de acuerdo con la política de seguridad del señor alcalde, por ejemplo, ¿cierto? No estoy de acuerdo con que me cobren una tarifa tan alta por el alumbrado público, ¿sí? O estoy de acuerdo con una campaña de protección del medio ambiente o de los animales o de los niños, ¿sí? O estoy en favor de un programa para el fomentar el empleo en mi ciudad, ¿sí? Es decir, que esta ciudadanía implica una actividad de nosotros los ciudadanos y una ampliación de esos límites, es decir, que a mí no me coacten mi participación. No, profesora, usted no puede hablar más de eso, ya cállese y váyase para su casa. No, sino que por el contrario, yo le pueda transmitir a mis estudiantes a qué tenemos derecho y hasta dónde llega ese límite. Bueno, además, nos implica un ejercicio con nosotros mismos, ¿sí? Es decir, cuando yo actúo en mi ciudad, cuando yo actúo como ciudadano, pues me estoy cumpliendo a mí misma, porque estoy ejerciendo esa labor. Profe, pero también, o sea, aparte de que tengo que responder por mi vida, tengo que responder como ciudadana. Sí, claro, claro, no es que su merced hace parte de una ciudadanía. Y su merced no se configura sola en su casa, su merced sale a trabajar, su merced sale a tomarse un café por las tardes, su merced va a hacer mercado, su merced va y elige el alcalde, pero también elige los concejales, pero también elige el Senado, ¿sí me entienden? Es decir, ese ejercicio social nos corresponde a todos y es un derecho, pero también es un deber. Hasta ahí claros, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Listo, vale, perfecto. Están muy pilos hoy, pero muy callados. Bueno, continuemos. Nos dice la imagen, el ciudadano ideal es aquel cuyas actitudes y comportamientos se ajustan a, uno, los valores relativos a la interacción democrática, ¿cierto? Es decir, cuando mi ejercicio democrático implica mi libertad, elegir a quien yo quiera, la igualdad, poder elegir con todos, igualdad jurídica, perdón, que las leyes que a mí me aplican sean iguales para todas, la pluralidad, todos cabemos en la misma ciudad, ¿cierto? La pluralidad implica que hay un ejercicio plural, es decir, que no todos somos iguales, sino que la profesora puede usar gafas, se puede pintar el pelo de rosado, pero mi vecina puede ponerse una falda y unas botas y salir, pero que mi vecino tiene una orientación sexual X, Y, Z, ¿cierto? Pero mi otra vecina decide que este partido político no le gusta y no le gusta a otro, pero mi otra vecina decide que ella no es creyente, ¿sí? La pluralidad que implica el reconocimiento del otro en su diversidad. Y esa pluralidad indica justamente eso, la diversidad. Por ejemplo, en Bogotá, en el centro, por decir algo, es quizás el ejemplo más claro de la pluralidad y la diversidad, ¿cierto? Gente que se viste así, asá, que se pone, que hace, que pone canciones, que anda por la calle, que va con sus amigos, que estudia, que lee, que canta, que juega, que participa. Cuando hablamos de pluralidad es reconocer al otro, reconocerlo en su ser, en sus gustos, en lo que quiera, en lo que él esté dispuesto a hacer sin que afecte la libertad del otro. Bueno, y obviamente la mía, igualmente yo, que si yo quiero salir a protestar porque no estoy de acuerdo con el fenómeno climático, bueno, que yo lo pueda hacer sin agredir al otro, sin traspasar los límites de la libertad del otro. Bueno, y eso implica también una tolerancia, respetar al otro, tolerar al otro, ¿cierto? Que está por allá exigiendo los derechos de participación ciudadana de un grupo étnico. Claro, puede hacerlo, claro que puede hacerlo, tiene derecho, claro que tiene derecho. ¿Lo respalda la ley? Claro que lo respalda la ley. ¿Listo?
pero también el respeto por la opinión del otro, el respeto por la vida del otro, el respeto por la dignidad del otro. Además, ejercer el diálogo. No, que es que la profesora ya hasta que nos dice que es que el ciudadano tiene responsabilidades, entonces voy a ponerle en ese chat que es una no sé qué, No, sino que podamos llegar a un consenso a partir del diálogo, de podernos sentar a hablar, de podernos escuchar. ¿Qué tiene que decir el otro, cierto? ¿Qué opina él de todo este ejercicio democrático, participativo? Pero además, ¿qué opina el otro respecto de los asuntos de la ciudad? Venga, ¿está de acuerdo con la recolección de basuras? Venga, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta dificultad en mi localidad, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Escuchar al otro con respeto, pero sobre todo escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar lo que el otro tiene que decir. Y en eso, ello implica respetarlo, aun cuando yo no esté de acuerdo con su posición. Y aparte de eso, llegar a una negociación, una concertación. Bueno, estamos de acuerdo con que el tema de las basuras no está funcionando. ¿Qué vamos a hacer? No, ya le escribí al alcalde, señor, no hizo nada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿nos vamos a recoger la basura todos? No, porque no es mi deber, ¿cierto? La basura en las calles, pues es responsabilidad de una empresa contratada. Sin embargo, ello no implica que yo no haga nada. Ello implica que yo, no sé, tome acciones respecto de esta problemática. ¿Cuáles? No sé, tratar de disminuir la basura en mi casa, no sacarla cuando no debo, en fin. Además, acá se nos repite otra vez la pluralidad y la participación. Todo este entramado de valores relativos a mi interacción democrática se reducen, por decirlo así, sin que sea una reducción, sino para concretar, a la participación activa de cada uno de nosotros como sujetos sociales, como cívitas, dentro de la ciudad, de la civis. Bueno, además implica que haya un cumplimiento en mis obligaciones sociales, la responsabilidad con mi familia, ¿cierto? Si yo tengo un hijito, pues, jue madre, me doy la pela y lo saco adelante, lo cuido, lo protejo, lo pongo a estudiar, le brindo un sistema de salud o lo afilio a un sistema de salud que lo pueda atender si se enferma, ¿cierto? Pero importante tener en cuenta que, por supuesto, merece un grado de escolaridad, ¿no? Y eso está obviamente reglamentado por la ley jurídica, ¿no? Por las normas legales, los niños deben estar estudiando. No, es que yo no estoy de acuerdo con que vaya a esa educación, quiero otra. Bueno, su merced lo puede matricular donde su merced guste, siempre y cuando él tenga un grado de escolaridad de acuerdo a su edad. No es que el niño es muy pilo y él ya sabe leer y escribir, entonces lo va a matricular en cuarto de primaria, pero tiene 5 años. No, porque hay una normativa, ¿cierto? Y hay unas rutas que indican que el niño por su edad debe estar entre sus pares, pero es que él ya sabe dividir, multiplicar y raíz cuadrada. Maravilloso, pero su aprendizaje lo va a poder mediar con niños de su edad. ¿Listo? Pero además que hay una responsabilidad laboral. Pero es que si no hay trabajo, ¿qué hacemos? No, ello no implica que porque no hay trabajo mi responsabilidad sea nula, sino que por el contrario, el Estado me debe garantizar a mí ejercicios laborales donde yo pueda participar de lo laboral, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque necesito vivir, porque necesito darle de comer a mi familia, ¿cierto? Pero también cuando yo ejerzo mi labor, pues estoy ayudando al desarrollo de mi ciudad, al desarrollo económico de mi ciudad, ¿no? Si una empresa deja de contratar, pues no solo se va a quiebra, sino que además no contribuye al progreso económico de la nación. Es decir, las empresas no están porque, allí el vecino tuvo plata y puso una panadería, ¿cierto? Y vive de eso. No, sino que esos impuestos que él paga va a permitir que haya un recurso para los diferentes programas que tiene la nación: educación, salud, vivienda, empleo, no sé, redes de internet, en fin, 1000 cosas que tiene el Estado que yo ahorita no me acuerdo y además son muy grandes, y ello implica que mi responsabilidad laboral no solo radica en que yo trabajo todos los días y entonces como yo trabajo, pues suerte los otros, no, sino que esa responsabilidad laboral no solo es que yo reciba y devengue un sueldo, sino que por el contrario estoy contribuyendo al desarrollo de mi país. Entonces, si de pronto tenemos un empleo y yo trabajo, ya, no, mi trabajo
también contribuye a un progreso. O sea, no es solo me levanto y me voy a trabajar a la universidad, le doy una clase a unos niños y chao. No, yo estoy participando de una formación de unos ciudadanos y ello implica que haya una transformación social para mi país. ¿Hay progreso? Claro, claro, porque estos chiquitos que se vinieron acá a atender esta sesión hoy están reconociéndose como ciudadanos responsables familiares, como un grado de escolaridad, pero sobre todo como gente que participa del ámbito laboral y ello implica nuevamente el progreso del país. Bueno, además nos implica o incluye más bien una autorrealización. ¿Eso qué implica? Que yo como sujeto soy autónomo. Eso es que yo tomo mis propias decisiones, ¿cierto? Yo decido si me pinto el pelo de morado o de azul. Esa de que yo me pinte los pelos de colores, ¿agrede al otro? No, ¿por qué lo va a agredir? ¿Cierto que sí? Y si el otro se siente agredido, bueno, tenemos que revisar la tolerancia, el respeto, ¿cierto? La pluralidad, pero además implica que mis decisiones, ¿cierto? Me favorecen a mí como persona, pero también favorecen a mi entramado social, a mis vecinos, a mi familia, a mis compañeros de mi trabajo, a mis compañeros de mi universidad, con mis amigos, ¿cierto? Mi pareja inclusive, es decir, soy autónomo en mis decisiones. A mí nadie me dice, oiga, venga, profesor, acuérdese que tiene que ir a votar. No, o la obligo, usted tiene que ir a votar, acuérdese. No, sino que yo soy autónoma, yo soy libre de elegir, pero también de ser elegida. Y en ese elegir y ser elegida, que yo puedo elegir a mi familia, a mi papá y a mi mamá, a mis hermanos, no, ¿cierto? Pero puedo elegir con quién me quiero casar, si me quiero casar, ¿no? Sí, claro, pero puedo elegir los hijos que quiero tener, la cantidad, y claro, se puede elegir la cantidad de hijos que quiere tener, pero puedo decidir si me gusta el rock o el vallenato o el reggaetón, claro, se puede decidirlo, pero puedo decidir si me gusta el Manchester United o el Barcelona, claro, se puede elegir. Ah, pero también puedo elegir cambiar mi país y entonces voy a elegir bien. Claro, usted lo puede hacer, pero puedo elegir participar de la Junta de Acción Comunal de mi barrio. Claro, bienvenido, ¿cierto? Pero puedo elegir ser ama de casa, pero también participar del comedor del barrio. Claro, mamita, su merced puede participar, pero puedo elegir educar a mis hijos en valores, en respeto, en igualdad, en reconocimiento del otro. Claro, su merced lo puede hacer. Esa autonomía implica no solo mi autorrealización como persona, como yo y como individuo, allá yo con yo, Elisa con Elisa, ¿cierto? Sino que esa autonomía va a propiciar mi labor o mi rol dentro de lo social. Ello implica que ayudar al más débil, ¿cierto? Un valor de solidaridad. Débil no es que eso, ay, no, no, ay, no puedo trabajar porque no sabe, ay, es que necesita mi ayuda. No, sino que cuando se habla de débil, implica que ha tenido o ha atravesado una serie de dificultades que no le han permitido, no sé, tener un empleo, ¿cierto? O ir a la universidad, estudiar, o tener una familia, o lo que sea, ¿cierto? Solidaridad. El hecho de que yo ayude al otro no quiere decir que me tomo 50 selfies y las mando todas a mis redes sociales. Eso no es solidaridad. Solidaridad es reconocer que el otro, primero, reconocer al otro, recordar, no recordar, ser consciente de que yo no vivo sola en el mundo, no puedo, yo necesito el otro. Yo necesito a mis vecinos, porque es que uno solo hay como un hongo que hace, pues nada, no hace ciudadanía, ¿cierto? No consigue novio, no consigue novia, no arma familia, no tiene grupo de amigos. Esa solidaridad implica que yo reconozco que el otro sufre, que el otro padece una enfermedad y yo le puedo colaborar, ¿cierto? Colaborarle no es, ay, tome, vaya a comprarse una pasta, no, sino comprender lo que de pronto tiene algún dolor, ¿cierto? Comprender que de pronto en determinado momento necesita de compañía para ir al médico, pero de pronto recordar o reconocer mejor que es un sujeto en el mundo como yo. Y esa solidaridad radica no en llevar mercados, porque yo no estoy solucionando un problema, radica justamente en atacar ese problema, cómo yo puedo participar de una solución que nos involucre a todos, donde todos seamos beneficiarios de esa solución, no solo a mí, ay, es que la idea fue mía, entonces como es mía, pues de mal a los demás, no, sino que implique la participación de todos y que todos nos veamos cobijados
por X, Y o Z, ¿cierto? Eso implica la solidaridad. Entonces, si yo fui y le llevé un pan allí al vecino que puso banderita roja, como pasó en pandemia, y voy y me tomo 50 fotos para que todo el mundo me diga, ay, tan bonito. No, sino que voy a propiciar, no sé, una campaña de empleo, por ejemplo, ¿cierto? No, me va a asociar con tal empresa, va a buscar a ver si me puedo articular con ellos para mirar a ver cómo puedo colaborar, pero inclusive acá en la universidad, ¿cierto? Entonces, ay, profe, solo hablamos de ética, ¿por qué no miramos con otro curso a ver si se nos disminuye las CIPAS y podemos entrar a una sola donde podamos hablar de diferentes cosas, pero aparte de ello, donde nosotros podamos hacer las conexiones? Ah, bueno, si yo voy a un curso de ética, pues también puedo entender para qué me sirve competencias comunicativas, ¿cierto que sí? Lo puedo aplicar también por allá en cátedra unarista, ¿por qué no? Cuando a mí me enseñan a hablar, cuando a mí me dan las herramientas digitales, pues yo puedo hacer una presentación sobre ética. Entonces, profe, mire, esto lo aprendí allí, pero lo voy a aplicar acá. Lo ideal es tener conciencia de esa solidaridad y de esa participación. Y finalmente nos dice que hay una defensa del medio ambiente, obviamente, para que sea sostenible y que sea saludable. ¿Nos incluye a todos? Claro. ¿Quién puede vivir fuera del medio ambiente? Es decir, ¿quién puede decir, a mí ese árbol corte lo que eso a mí no me sirve para nada? Es más, ahí esas raíces me dañan mi casa. Su merced lo puede decir, ¿pero es correcta esa acción? No, porque cuando su merced tala un árbol, pues, ¿qué está haciendo? Pues quitando el oxígeno. Y entonces va a subir la contaminación, va a subir la polución y su merced se va a enfermar de la garganta, le va a dar tos, le va a dar gripe, sus animalitos también, pero sus hijos también y sus familiares mayores también. Ah, bueno, es que no es un tema de que solo me da sombra, sino es que emite oxígeno, ¿cierto? Y cuando emite oxígeno, pues mi aire es más limpio y mi calidad de vida, pues es mejor. ¿Listo? Voy a cortar acá un poquito, estoy hablando mucho. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo muy claro, de pronto refuerzo en algo donde tengan dudas. Los escucho. No, no, señora, hasta el momento no tengo dudas. Todo bien, listo. Recuerden que si tienen alguna duda, entonces, porfa, levanten la manita. No levanten la manita. Profe, yo quiero decir algo, o acláreme esto, como hizo Sara hace un ratico. Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces acá continuamos y acá tenemos un texto que es bien bonito y que se llama Educar para la Ciudadanía. Este texto se los recomiendo muchísimo. Lo escribió un señor de apellido Esponda, ¿cierto? Y es una reseña sobre una teoría de una filósofa que se llama Victoria Camps y es cómo ella nos va a ilustrar puede ser la educación para la ciudadanía, ¿cierto? ¿A quién educa este planteamiento de la señora Camps? A todos nosotros, a la profe también, claro, a la profe también, al señor rector, por supuesto, al vecino, sí, a todos. Cuando hablamos de la educación para la ciudadanía, nos invita a reeducarnos dentro del entramado social, dentro de nuestro ejercicio como ciudadanos. Y entonces nos dice que el objetivo es una educación para la ciudadanía que constituya una manera real, autónoma y crítica. Es decir, que mi participación sea real, es decir, que yo de verdad pueda participar en los asuntos de la ciudad, ¿cierto? Que sea autónoma. No que el alcalde me dijo, venga, usted profesor, usted dedíquese solo a hacer clase. Sara, no, usted es solo estudiante, usted quédese allá en su casa. Pepito es mamá, no, usted sigue allá lavando los trastes. No, sino que mi participación se dé en la vida real y efectiva, en el aquí y en el ahora. Pero que sea autónoma, que yo pueda tomar mis propias decisiones. Señor alcalde, yo tengo esta propuesta. Señor alcalde, es que a mí no me parece que eso se haga así, ¿cierto? No estoy de acuerdo con tal cosa, pero que sea argumentativa. No porque el señor, es un ejemplo, ¿no? No porque el señor alcalde me cae como una patada, entonces, ay, no, mire, señor alcalde, usted cállese que usted no sabe lo que está hablando. No, sino que yo le pueda argumentar, señor alcalde, esa opción no puede ser posible por X, Y y Z, porque si su merced
va y tumba esos árboles allá en esa urbanización, ¿cierto? Pues no puede construir ahí porque eso es una reserva natural, pero además nos va a quitar el agua, pero además vamos a tener problemáticas de miles, problemáticas a futuro. Piensen los niños, ¿sí? No ahorita porque la problemática no se va a evidenciar ahorita, sino con el tiempo, ¿no? Eso implica una participación activa, pero además fomentar la cohesión social y promover mayor participación activa de los ciudadanos. Cuando hablamos de una cohesión social, quiere decir que nos unimos como ciudadanos, ¿sí? Y cuando nos unimos, ahí sí como dice el dicho, la unión hace la fuerza, cuando nos unimos, la participación pues es mayor. Entonces invito a mi vecino, a mi vecina, a mi tío, a mi tía, a mi familia, camine, vamos a mirar qué podemos hacer con las basuras, qué podemos hacer con esto, con lo otro, ¿cierto? Es decir, nuestra participación es activa e implica a todos los ciudadanos, todos somos todos. ¿Cuál es el punto de partida que nos plantea Esponda en la reseña de Victoria Camps? Nos dice, para que existan buenos ciudadanos, debe haber de manera explícita, clara, ¿cierto? La pretensión de serlo. ¿Quiero ser una buena ciudadana? Listo. Por tal razón, es necesario que haya una educación. Necesitamos ser educados para la ciudadanía. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Chicos, Señora, ¿ustedes creen que necesitamos ser educados para la ciudadanía? Claro. ¿Por Sí, qué? claro. Desde el principio, profe, desde que empezamos como estudiantes en jardín, de ahí en adelante tener esos parámetros para ser buenos ciudadanos. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú que nos toca, o que debemos, no nos toca, que debemos ser educados para la ciudadanía? Educados más bien. Lo que pasa es que hoy en día, bueno, yo soy padre y hay muchos papás que dejan a los pelados libres hacer lo que quieran, pero no se enfocan en que en que investiguen y se, ¿cómo te digo yo? Se culturicen con la ciudad, porque no la quieren. Son cosas, son normas que deberíamos tener todos, porque si no queremos la ciudad, pues por eso es que la tenemos como la tenemos. Entonces, Ujú, desde el principio, educarlos, porque no es todo lo que perfecto. ellos quieran, sino hay que tener unas normas. Exactamente. Y tú hablas algo muy importante que pasa desapercibida y es el sentido de pertenencia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quiénes quieren a Bogotá? Los bogotanos. Los bogotanos, ¿cierto? Y Yo. por ahí uno que otro de la periferia, ¿cierto que sí? o los que Yo, viven en Bogotá. yo creo que de pronto a veces Mm, los de la periferia quieren más la ciudad porque estamos divididos por estatus. Entonces, en la parte central mm. vive la gente que tiene más capacidad. Los de afuera de pronto quieren un poquito más la ciudad, Bueno, sí, aunque digamos uno puede no quererla porque es caótica, ¿cierto? Que pasa mucho. pero es la ciudad, como dice el dicho, es la nevera. Y que es la nevera Eh, la que tiene, nos da comida a todos. Pero si no la eh, queremos, ahí está el lío. claro que sí, claro que muchos vienen por la necesidad, porque como tú dices, es la que nos da de comer a muchos, entonces es la ciudad de las oportunidades, ¿no? Diciéndolo con Soda Stereo, la ciudad de la furia. Pero a lo que voy es, y tú lo dices muy bien, digamos, ¿quiénes quieren la ciudad? No, pues los habitantes, los que han nacido, los que la han visto transformarse, los que han crecido en las calles, en el barrio, ¿cierto? Desafortunadamente, una ciudad tan grande como Bogotá, me sirve de ejemplo, pues carece de ese sentido de pertenencia. Justamente ¿por qué? Porque no la apropiamos, no la asumimos como mi casa. Entonces, por ejemplo, y lo vamos a ver ahorita para las fiestas decembrinas o en Semana Santa pasa mucho, y es que los que no son de la ciudad, ¿qué hacen? ¡Puf! Chao, nos vemos en una semana, ¿cierto? ¿Para dónde Pues me voy? No, pues para mi No terruño. todos. lo que No pasa, todos, profe, es no todos. que acá llegan paisas, caleños, barranquilleros, y ellos dicen, soy barranquillero, pero los niños, ¿dónde nacen?
aquí en la ciudad, ¿cierto? Entonces yo creería que ellos ya no son ni paisas, ni caleños, ni bayunos, sino ya son bogotanos. De acuerdo. ¿Ahí me están escuchando bien? Se perdió un poquito la señal, profe, pero ya. Lo que pasa es que se me apagó el compu porque a mí se me olvida ponerlo a cargar porque me pongo a hablar y se me olvida. Entonces me conecté desde el celu, pero ya lo pongo a cargar y ya me conecto otra vez desde el compu. Pero sigamos conversando que está chévere. Claro, lo que pasa es que lo que tú dices, digamos, muchos tienen como el sentido de pertenencia radica en lo que cada uno tiene, ¿cierto que sí? Y entonces, pues se nos olvida, por ejemplo, que la ciudad es de todos. ¿Por qué? Pues porque como tú indicas, es la que nos está dando de comer. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, señora. Ah, Sí, listo. señora. Vale, la ciudad nos da de comer a todos, pero además la neverita es la que nos recibe, ¿cierto? En el caos, en el desorden, en la turbulencia social, ¿cierto? Por ello necesitamos una educación ciudadana, por ejemplo, porque es caótica, claro, es que es grandísima, pero aparte de ellos, pues es que es la capital del país, entonces, todo el mundo llega a la capital del país porque viene de visita, porque va a trabajar, porque va para, no sé, al centro comercial, porque va a cine, porque va a conciertos, es decir, la ciudad nos recibe con todas sus particularidades, con todo lo que ya nos ofrece, pero lo que necesitamos fomentar justamente es ese sentido de pertenencia, asumirla como que a mí me pertenece, y cuando a mí me pertenece mi ciudad, pues yo no boto basura en la calle, ¿cierto que sí? Cuando a mí me pertenece mi ciudad, pues yo no rayo, no sé, las calles. Cuando a mí me pertenece mi ciudad, pues yo no me voy para el otro barrio y tiro la basura. ¿Cierto? Sino que por el contrario, yo la cuido. Ay, es que es muy fría, Suifaca es más frío. Sí, claro, no importa, yo hoy me pongo un saquito, una ruanita, me hago un tintico, ¿cierto que sí? Tan rico que es. Pero la quiero, la cuido, y como la quiero y la cuido, pues trato de que mi vida dentro de este entramado que nos convoca a todos, pues sea agradable, ¿cierto? Que el tema de la seguridad nos involucre a todos, y en ese involucrarnos a todos, pues que haya participación de la ciudadanía. Ello no implica que vamos a salir todos a buscar a los fascinerosos y les vamos a dar su merecido. No, sino que por el contrario, vamos a crear estrategias donde yo me pueda cuidar, pero también pueda cuidar a los míos. Es decir, no sé, vamos a poner un cercado, ¿cierto? Para que los niños no se caigan al río, si tenemos un río cercano, ¿cierto que sí? Pero también vamos a educar a los niños en, digamos, estrategias de cómo moverse en la ciudad. Entonces, si sabemos que tenemos un río, pues yo le voy a explicar a mi hijito, no te puedes ir al río, te puedes caer, es decir, educarnos. Y educarnos implica asumir la ciudad como es, en el caos, en el desorden, en la turbulencia, con la cantidad de gente de muchos lugares del país, pero también de otros países, mucho extranjero, ¿cierto? Y ello es asumirnos como ciudadanos, porque es el lugar que me está recibiendo, porque en último término es mi casa. Es mi casa grande, ¿cierto? Yo habito un pedacito, un cuartico de ella, ¿cierto? En mi casa propia, ¿no? Entonces, asumir esa ciudad implica que yo la quiero, la cuido, la respeto, la tolero. Y en ese sentido, pues cuando yo quiero mi casa, pues convoco a mis vecinos, oiga, venga, no, pero es nuestra casa, camine, le echamos una limpiadita, ¿cierto? Como cuando, ahí me están escuchando bien. Con eco. Conecto. Vaya silencio. Tiene retorno del otro computador al tiempo. Ahí ya, ¿cierto? Sí, señora, ya, perfecto. Listo. Ya te Entonces escucho continuamos. bien. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora.
Qué pena, es que yo pongo el celu y pongo el compu y entonces en el celu puedo ver si me están levantando la manito o si estoy presentando, pero como se me descargó porque se me olvida conectarlo, entonces estaba desde el celu, pero ya lo solucioné. Listo, amiguitos. Entonces eso implica ese sentido de pertenencia. Bueno, entonces vamos a avanzar porque fue más chica. Hoy está larga la sesión y yo no voy por la mitad. Vale, entonces, fue más chica. Un momento que me cerró todas las pestañas esta cosita. Listo, entonces sigamos conversando. Voy a hacer acá una pausa para descansar un poquito y les quiero preguntar, ¿cómo les ha parecido la sesión de hoy? Bien. ¿Ha estado Chévere, bien? ¿Ha estado interesante. Sí, ha clara? estado, la verdad, profe, ha estado muy Bien, bien, gracias. explicada y muy chévere. Sí, listo. Recuerden, voy a poner mi camarita porque como me cerró todo este muema, chica. Es que a mí se me olvida, qué pena. Recuerden, chicos, que la sesión es de ustedes, ¿listo? Si de pronto, porque puede pasar, mi casa es al aire libre porque en mi casa había mucha turbulencia y me da pena poner mi cámara, le pueden poner un fondito para que les distorsione o unas imágenes. Entonces acá en Teams se van ahí donde hice más, en los 3 puntitos, y ahí les da configuración de efectos. ¿Sí? Y ustedes le ponen el efecto y él les pone el fondito que ustedes quieran. Por ejemplo, yo tengo este de la UNAD porque es el institucional, ¿cierto? Y es lo que me identifica a mí como funcionaria de la universidad, pues aparte de mi carnet, ¿no? Entonces, para que prendan sus cámaras, para podernos reconocer, vean, esa profesora es toda gafufa, venga a ver William cómo es mono, es alto, es ojiverde, tiene pecas, a ver, Ricardo es gafufito como yo, ¿cierto que sí? A ver, Don Elkin cómo es, Catherine se ve muy linda también en esa imagen, Lady Catherine también se ve chusca, Sara se ve muy bella con su cabellito como color golden, no mentiras, color perrito, no mentiras, en ese cobre se ve bonita. Listo. Entonces la idea, chicos, es, recuerden, participen. Las sesiones de ustedes. Bueno, pero también para que yo descanse un poquito de mi voz. Mentiras, es broma. Participen las sesiones de ustedes y estos ejercicios, es decir, cuando ustedes participan, es como cuando uno por allá en álgebra en octavo lo pasaban al tablero y uno perdido, ¿cierto? Y le ponían a uno A2 más B2 igual C3, no mentiras, algo así. Cuando uno lo pasan al tablero, hola Julie, cuando a uno lo pasan en el tablero, así uno haga el oso, a mí por allá alguna vez me pusieron a hacer palitos para sumar porque no sabía, pero nunca se me olvidó y aprendí que A más bello no sé qué, ¿cierto? Esos ejercicios, aunque parezcan aterradores, es ahí donde uno aprende, ¿cierto? No quiere decir que uno aprenda a través del escarnio público, no, sino que es en esa interacción. Cuando yo venzo esos miedos, cuando yo venzo esa pena, entonces es donde yo estoy aprendiendo. Pero además es que estoy mostrando mi voz, sí, que era lo que les decía hace un rato, es mostrar lo que yo estoy pensando, ¿cierto? Profe, sí, no, a mí me parece que tal cosa. Venga, profe, usted está leyendo hoy mucho, déjenos leer a nosotros también, ¿sí? Profe, tal cosa. Esa es la idea. Estas sesiones son para que ustedes las aprovechen en ese sentido. No solo para que va a participar y chao. No, o me va a quedar callada, pero yo quería participar y no dije nada. No, participen. Entonces avancemos porque, vuelvo y digo, yo hablo mucho y entonces la sesión nos queda corta y la idea es aprovecharla al máximo. Entonces, me confirman, porque ya no estoy en el celu, me confirman si están viendo mi pantallita, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Sí, señora. ¿Qué dice la imagen? ¿Dónde? En el comp, no mentiras, en la imagen ya la estoy compartiendo. Ahí nos está viendo. Si es Pondaca 2010 recién Ah, sí, señora. en campus. Listo. Entonces, esa era la imagen que les estaba hablando hasta que se me apagó el compu. Y entonces, dice William, sí señora, listo. Vamos a avanzar, ¿vale? Y como ya se están animando un poquito, ya les está pasando la penita, la siguiente imagen y a partir de ahora ustedes me van a colaborar leyendo y yo explico, pero entonces vamos a hacer un ejercicio más dinámico, ¿sí? Para que ustedes puedan participar, pero sobre todo podamos aprender. Es decir, que los conceptos que yo les voy a explicar, ustedes los puedan comprender, asumir, eso se llama aprender, es decir, los puedan como guardar cognitivamente. Vamos a hacer un ejercicio de cognición, de aprendizaje. Y para ello, a mí me gusta preguntarles, ¿listo?
Entonces, en la medida en que vamos a ir interactuando, yo les voy a ir haciendo preguntitas, pero también los voy a invitar a que lean las imágenes. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Quieren Señora. participar? Sí. Recuerden que este es nuestro salón de clase, ¿vale? Entonces estamos en clase, en un salón virtual, ¿listo? Entonces, profe, yo quiero decir tal cosa y yo los dejo, no, yo les permito participar, listo. Entonces avancemos. Listo. Vamos a continuar con el planteamiento de Victoria Camp sobre educar para la ciudadanía, ¿listo? Y entonces, sobre la reseña que nos hace Sponda. Entonces, acá hay un textico que es bonito y entonces yo quiero que alguien me colabore leyéndolo. Educación especial cívica para la ciudadanía. La educación cívica y educación para la ciudadanía, formación cívica, formación ciudadana, educación política o alfabetismo político es un tipo de educación dirigida a las relaciones sociales que busca fortalecer los espacios de convivencia social entre las personas. La educación cívica es el arte de los aspectos teóricos, políticos y prácticos de la ciudadanía, así como de sus derechos y deberes, los deberes de los ciudadanos entre sí como miembros de un cuerpo político y para el gobierno. Perfecto. ¿Sara? Catherine, Catherine. Vale. Una pregunta así de detalle. ¿Qué particularidades tiene esta imagen? ¿Qué ven ustedes diferente, raro? ¿O no identifican ninguna? que habla del alfabetismo político. Sí, muy bien, pero además del texto y del contenido del texto, ¿qué ven? ¿Hay algo raro que ustedes digan que sí? Tiene como unos numeritos, tiene el 1 y el Sí, 2. sí, señora, muy bien. Listo, eso era lo que quería que vieran. Listo, muy bien. Entonces, acá, Catherine, cuando hay comillas, te las estoy señalando con el cursor, ¿sí la puedes ver? Cuando empieza el texto, abre con unas comillas. Esas comillas quieren indicar que vamos a hablar a partir de la voz del escritor o del autor del texto. En este caso, del señor Sponda, que está hablando desde Victoria Camps. ¿Me están entendiendo? Entonces, para que vayan aprendiendo, para cuando hagan una intervención, ya saben cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, estas comillas se mencionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, educación especial cívica para la ciudadanía, comillas, la educación, ¿Por qué? Porque como estamos en un ambiente académico y esta no es nuestra idea, no es de la profe, no es de Catherine, es del autor, es del señor Sponda, entonces vamos a hablar a partir de lo que él nos está diciendo. En último término, vamos a tomar su pensamiento y lo vamos a decir, ¿cierto que sí? Entonces, estas comillas nos van a indicar que esa idea no es nuestra, sino que es de un autor. Entonces, esas comillas se mencionan. Entonces, comillas, bla, 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 cierro comillas y hago ya la intervención. Eso uno. Y dos, estos numeritos chiquitos, pequeñitos que ustedes ven, se llaman pies de página. Eso es un pie de página, ¿cierto? Y esos pies de página indican que en el documento hay una explicación de muy seguramente de qué es la educación cívica, la formación política, y el autor, para no centrarse en ese tema, lo explica en un pie de página. Esos pies de página están al final de las páginas en un texto con letra más pequeñita. Entonces, para que se lo aprendan y para que cuando ustedes se acerquen a un texto, entonces el texto que tenga pies de página les indica, bueno, esto es importante, pero no es tan relevante para desplegarme en ello, sino que me lo va a explicar abajito. ¿Listo? Hasta ahí, claro. Sí, señora. O sea, recuerden que ustedes están en un proceso formativo integral. La idea es que aprendan, sí, el contenido, pero pues también de la forma. Con eso, cuando ustedes lleguen a otro curso y tengan que hacer presentaciones y tengan que hacer exposiciones, ustedes ya más o menos van así duchos. Entonces el profesor, uy, tan pila, esta muchacha tan pila, ¿vale? Yo les voy enseñando. No es que yo me las sepa todas, ¿no? Pero las que yo me sepa se las voy explicando para que ustedes van aprendiendo. Bueno, entonces nos leía Catherine que la educación cívica para la ciudadanía, ¿cierto? Es una educación que está dirigida a fortalecer las relaciones en los espacios de convivencia social
entre cada uno de nosotros. Bueno, entonces, pregunta, cuando el texto nos está hablando de relaciones sociales en espacios de convivencia social, ¿a qué se refiere? ¿Qué entienden ustedes? Chicos. ¿Cómo, profe, puede repetir otra vez la pregunta? Qué pena. Vale, tranquila. Cuando el texto en la primera parte nos dice que un tipo de educación dirigida a las relaciones sociales que busca fortalecer los espacios de convivencia social, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son las relaciones sociales y a qué espacios de convivencia social se refiere el texto o el autor? Profe. Buenos días. Buenos días. Profe, pues yo creo que, bueno, no sé si lo estoy interpretando bien o mal, pero digamos, si en el parque nos convocan a que haga a una reunión, ¿cómo vamos a reciclar? Entonces, ¿eso sería una participación social? Que vayamos, asistamos a la reunión, que demos nuestros aportes, que miremos cómo vamos a hacer para que nuestra comunidad mejore. Exactamente. Por ahí había otra manito, otra personita hablando. ¿No? Bueno, entonces, cuando el texto nos dice que la educación cívica o la educación para la ciudadanía o la formación cívica o la formación ciudadana o la educación política o alfabetismo político es un tipo de educación dirigida a las relaciones sociales que busca fortalecer los espacios de convivencia social entre las personas, nos está indicando que todos los sinónimos de la educación cívica que nos presenta el texto busca que nuestras relaciones sociales, ¿cierto?, fortalezcan esos espacios de convivencia social entre nosotros. Como decía nuestra compañerita, si nos hicieron una campaña o una capacitación de cómo reciclar, ¿cierto? Pues que en esa convivencia nos llevemos bien todos, y no que nos cojamos a plástico limpio, porque yo no estoy de acuerdo con esa idea que me están dando, sino que por el contrario, recuerden entrar en diálogo y llegar al consenso. Cuando hay una dificultad en mi casa, anteriormente pues lo levantaban a uno a rejo, ¿cierto? Ahora los papitos modernos se sientan y hablan con su hijito. Venga, chino, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lavó la loza? O sea, usted quiere irse a la fiesta, pero no quiere ayudar en la casa, ¿sí? Llegar a un consenso, dialogar. Cuando uno tiene un problema con su pareja, pues uno no lo saca, ya váyase de mi casa, hay una, no. Uno, venga, ¿qué está pasando? Ahora las parejas hacen terapia de pareja, por ejemplo, y van al psicólogo, yo no sé qué más hacen. ¿Cierto que sí? Es eso, entrar en diálogo con el otro, encontrar esos puntos de desacuerdo y en virtud de ellos, no, como no estoy de acuerdo, tome su patada y usted tome su puño, no, sino que yo entro en ese diálogo y ese diálogo me invita a mí al consenso, a llegar a un acuerdo con el otro. Y es cuando yo acuerdo con el otro que entre los dos vamos a hacer el almuerzo de la semana. No quiere decir que me va a sentar a hacer el almuerzo para todos los días o como quiera, no importa, ¿cierto? Cuando yo llego a ese consenso, pues la vida se pone un poquito mejor porque me quito un poquito la carga yo, ¿cierto? No quiere decir que como me la quito yo se la cedo a usted, sino que nos repartimos las cargas, por decirlo así, ¿cierto? Y ahí ponemos en ejercicio el rol participativo todos, no solo, no, como el señor alcalde, pues que él solucione y respóndame, no, sino que por el contrario le venga, señor alcalde, no es que a usted le haya quedado grande gobernar, sino que por el contrario, pues como su merced es uno solito y nosotros somos muchos, venga, le ayudamos, díganos qué hay que hacer, capacítenos, ¿cierto? Cualifíquenos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿A quién puedo acudir? ¿Cierto? ¿Cómo involucro a los demás para que esta problemática tenga una solución? Para que nos veamos beneficiados absolutamente todos. Pero capaciten, señor alcalde, porque así solos no podemos. Bueno, pero además nos dice el texto que la educación cívica es el estudio de los aspectos teóricos, políticos y prácticos de la ciudadanía, así como sus derechos y sus deberes.
los deberes de los ciudadanos entre sí como miembros de un cuerpo político y para el gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Yo no sé, los más grandecitos se acordarán que hace un tiempo nosotros veíamos en el currículo, en el plan de estudios de la escuela, de la primaria, uno veía matemáticas, obviamente matemáticas, español, sociales, naturales, biología, bla, 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 no, naturales eran en ese tiempo, cívica, historia, religión. Algunos, los más grandecitos, vieron, no sé, esto de, ¿cómo se llama? Eso para las normas de etiqueta, ay, se me olvidó. Bueno, pero veíamos una materia que se llama urbanidad. Sí, muy bien, Urbanidad. Humanidad de urbanidad. Carreño. La urbanidad que estaba sobre la base de urbanidad de Carreño, que les dice, oiga, siéntese bien, que no ponga los codos en la mesa, yo no aprendí esa, que no ponga los codos en la mesa, que no se suerba la sopa, que limpie ese asado, que haga así, que haga acá, que todo eso, ¿cierto? Estas normas ahí que lo ponían a uno, no le dejaban a uno comerse la lechona tranquilo, sino, o sea, coger así el cuerito con la mano, no, que el cubierto, no sé qué, ¿sí se acuerdan? Y se acuerdan que había una materia que se llamaba cívica, los más grandecitos, Sí, señora. que era en el conjunto de, o sea, uno veía ciencias sociales, que era pues sociales, geografía, que era donde tocaba uno hacer mapas y colores, yo no sé qué más, veía historia y cívica y democracia, me acuerdo que llamaba. Justamente esa asignatura, por decirlo así, esa educación cívica, lo que nos enseñaba era ese estudio teórico, poder comprender cuáles son el derecho legislativo, el político, el judicial, el cuerpo colegiado, yo no sé qué, ¿cierto? Pero además nos enseñaba qué era el tema político, no en términos de partidos políticos y de políticos como parlamentarios, sino el ejercicio político de cada uno de nosotros, es decir, el ejercicio social de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y cómo ello se practica desde la ciudadanía, desde mis derechos y desde mis deberes, ¿cierto? Además, que nos indicaba que había un cuerpo político y un cuerpo, ese mismo cuerpo político, pues es el mismo que gobierna. Entonces, entendemos ese concepto de político en dos direcciones. Uno, desde la individualidad como un sujeto social, ¿cierto? Pero también como la forma de gobernar. En último término, el político, el que ejerce la política, ¿cierto? El que lleva ejercicio de la política, pues él está formado, iba a decir diseñado, está formado para el arte de gobernar, dirán los grandes filósofos de nuestra historia, ¿cierto? El arte de gobernar el pueblo, de poder legislar para el pueblo. ¿Y por qué es un arte? Pues porque tiene que ver con los otros, porque tiene que ver con los ciudadanos. Y en ese ejercicio, pues yo debo ser transparente. Yo no debo ser corrupta. Me va a coger esta plática que me dan por atender a los niños. No, perdón, a los estudiantes. No me dan ninguna plática, ¿no? Es un ejemplo. Pero en ese ejercicio yo soy transparente con la información que comparto. Lo explico bien. Si el estudiante no entendió, pues busco la forma de que mi estudiante me entienda. No para que el que me está viendo, uy, esa profesora, ¿cómo sabe? No, sino para que mi estudiante aprenda, porque en último término, ese es mi ejercicio civil como ciudadana, pero pues también como funcionaria de la universidad. Enseñarle, y también es una obra de misericordia, enseñarle al que no sabe, ¿cierto? Tengo una responsabilidad social, claro, con ustedes, que son mis ciudadanos, mis conciudadanos. Tengo una sociedad, una responsabilidad contractual, claro, con la universidad. Tengo una responsabilidad moral, claro, con ustedes, y si soy creyente, pues con Dios, porque Él me dijo, venga, vaya, eduque al que no sabe, le voy a dar esa facultad, ¿listo? Entonces, ¿qué nos indica esta educación para la ciudadanía? Reconocernos como sujetos activos dentro de la sociedad, ¿cierto? ¿Que soy un sujeto político? Sí, porque soy social, porque necesito a los otros. ¿Profe, usted necesita a sus estudiantes? Claro, porque si no, entonces a quién le enseño, pero además si no hay estudiantes, pues es que a mí no me contratan, pero si no hay estudiantes, mi ejercicio como profesora no se configura, porque el profesor necesita estudiantes, claro, si no, pues qué chiste, ¿cierto? Entonces, este educar para la ciudadanía implica, como lo decía nuestro compañerito hace un rato,
asumir nuestra responsabilidad social como sujeto social, ¿cierto? Reconocerme como un ser autónomo, ¿cierto? Reconocerme como un ser sujeto de derechos, pero también de deberes. Y en esos deberes nos implica a todos la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, la pluralidad, en fin, todo lo que hemos venido hablando hasta este momento. ¿Hasta ahí claro o tenemos alguna duda? Todo claro como el agua. Listo. Vale, perfecto. Entonces avanzamos. Pues pucha, estamos cortos. Listo. Vamos a avanzar acá un poquito más rápido porque me estoy demorando mucho. Entonces, dice el texto de Esponda que hay una educación especial, una cívica para la ciudadanía. Y esta educación tiene un fin. ¿Cuál? Formarlos moralmente a las personas, es decir, convertir a los individuos en auténticos ciudadanos, en sujetos responsables y sobre todo en solidaridad. Acuérdense, chicos, así como si me va a hacer un tatuaje acá en la frente y me va a tatuar, no, en la frente no porque no lo veo, me va a tatuar acá en la mano. Solidaridad. ¿Eso qué implica? Que yo soy responsable de mis actos, pero también reconozco en el otro el dolor. Reconozco que sufre, reconozco que tiene obstáculos que quizás no le pueden tener lo que yo tengo, o por el contrario, que a mí se me presentan obstáculos diariamente, no solo a mí, a todo el mundo, o sea, todos tenemos dificultades, y en esas dificultades que al final del día o del mes o del año se solucionan, sí, pero que en su momento nos generan malestar, claro, obvio. Algunos, los más avanzados, verán esas dificultades como, ay, qué chévere, las tengo y puedo avanzar. Sí, pero mientras llego a ese avance espiritual, de pensamiento y todo lo demás, pues, joder madre, reconozco que el otro sufre. Y en ese sufrimiento, pues yo no voy a ir allá a decirle, ay, ¿cómo sufre? No, sino que por el contrario soy solidaria. No solo lo comprendo, y en ese comprender voy y le llevo una librita de arroz. Bueno, sí, no es la solución, pero le eché una manito, sino que reconozco que tiene una dificultad y en esa medida yo trato de que la vida sea más agradable. Pues no le hago mal la cara, así me caiga mal, ¿cierto? O no lo ignoro, así me caiga re mal. No, sino que lo reconozco en su ser, en su sufrimiento. Y cuando yo lo reconozco, pues él se va a sentir parte de la comunidad y se va a sentir parte del mismo problema inclusive. Y en ese sentido, pues va a querer ayudar a mediar esa dificultad. ¿Listo? Entonces, somos responsables, pero sobre todo ciudadanos y solidarios, perdón, también ciudadanos. Y 3 preguntas que nos formula aquí el texto, o sea, para echarle cabeza y discutirlo de pronto más adelante. 3 preguntas guían ese texto, o sea, las formula la señora Victoria Camps y el señor Esponda las trae a colación, las resalta. Entonces dice, 1, ¿qué virtudes se deben transmitir? 2, ¿quién debe hacerlas? ¿Quién debe transmitirnos esas virtudes? Y 3, ¿cómo se debía hacer? Eso lo dejamos ahí en el tintero para echarle cabecita más adelante. Continuamos. Listo. ¿Qué virtudes se deben transmitir? Más adelante ya. ¿Qué virtudes se deben transmitir? Entonces, alguien que nos quiera echar una manito leyendo, por fin. Chicos. Yo, profe. Las virtudes. Dale. Dale, y la que sigue la lees tú. Sigue. La que está leyendo, sigue. Las virtudes públicas aluden a unas prácticas y actitudes que deben tener el ciudadano en la vida colectiva para que sean posibles la libertad e igualdad. Se despliegan en 4 objetivos fundamentales. 1. Alfabetizar en política, convivir, escuchar y valorar opinión del otro. Participar, asumirse como sujeto político que se interese en lo público, ser responsable. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué virtudes se deben transmitir? La alfabetización en política, es decir, la alfabetización como ciudadanos. Convivir, saber escuchar y valorar la opinión del otro. O sea, convivir no es que entonces, como mis vecinos me caen mal, pues no le voy a hablar y entonces así me evito líos. No, sino que por el contrario, yo tenga la capacidad y quizás la madurez de escucharlo, pero también de valorar su opinión.
Ah, que es válida, listo, sí, que no es válida. Bueno, no importa, sigue igual, es totalmente válida. Que yo no esté de acuerdo no implica que sea inválida, ¿cierto? Participar, asumirnos como sujetos políticos, ¿cierto? Pero interesarnos en los asuntos de la ciudad, en lo público, ¿cierto? Y ser responsable. Ese ser responsable implica todas las anteriores. Bueno, entonces continuamos. Esas son las virtudes que como ciudadanos y como alfabetizados políticamente debemos asumir cada uno de nosotros. Además, nos dice, ¿quién debe educar? Entonces acá la niña que iba a leer pero que no pudo, ahora sí puede. ¿Quién debe educar? La escuela, la familia, la sociedad. 3. ¿Cómo la debe hacer? La metodología empleada que tiene 2 ámbitos, desde los cuales se contribuye la educación. 1. Reconocimiento de conceptos teóricos y en la comprensión histórica de la sociedad. 2. La educación, por ejemplo, y la formación de hábitos a través de las prácticas que llevamos a cabo. Perfecto, muy bien. Entonces, qué virtudes transmitimos? En último término, la participación activa en la sociedad a partir del respeto y la solidaridad, ¿cierto? Es decir, la alfabetización política. ¿Quién debe educar? ¿Quiénes son los llamados para hacer ese ejercicio? En principio, la familia. Recuerden cuando en la primera sesión yo les explicaba que los que educan son en principio los papitos, las mamitas, pues si no tiene papito y mamita, pues los abuelitos, ¿cierto? La familia es quien educa, pero también la escuela, nosotros como educadores debemos fortalecer esos valores, esas enseñanzas. Y en último término, la sociedad, ¿cierto? Es decir, a las sociedades donde nosotros vamos a reproducir todo lo que mi familia me inculcaron, pero todo lo que en la escuela reforcé. ¿La sociedad es una escuela? Claro, en la escuela, en esa sociedad, yo también aprendo cosas y debo reeducarme para ello. ¿Cómo lo hace? A partir de una metodología que tiene 2 ámbitos, ¿cierto? Y que contribuye a la educación, a la formación. 1, el reconocimiento de conceptos teóricos, que es lo que estamos haciendo hoy, y la comprensión histórica de la sociedad. Esa comprensión histórica quiere decir que yo comprendo que somos el resultado de un proceso histórico de mi sociedad, que ha tenido transformaciones, claro, debe tenerlas, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, Bovis, que ahora tenemos un mal llamados adolescentes de cristal, por decirlo así, ¿cierto? Ah, pero ¿por qué los bautizaron así? Ah, bueno, porque, no sé, presentan ciertas actitudes, yo no sé qué, ¿cierto? Es decir, reconocer, ¿cierto? Los conceptos teóricos, lo hemos hecho, sí, chuleado, y comprendemos nuestro proceso histórico como ciudadanos de la ciudad, valga la redundancia, también del departamento, pero sobre todo del país, del continente, claro, claro, porque somos herederos de un proceso de conquista y un proceso de colonización, ¿cierto? Pero también de descolonización, es decir, de reconocer que sí hubo un proceso, pero que en ese proceso pues hubo ciertas particularidades que han emergido en otras situaciones, es decir, reconocer nuestro proceso histórico, comprenderlo y asumirlo. ¿Somos hijos de un proceso histórico? Claro. ¿Somos hijos de un proceso de colonización? Claro. ¿Somos educados de Occidente? Claro, obvio, ¿cierto? Y no por ello, pues yo, ay, no, entonces ya no soy latinoamericana. No, somos hijos de la tierra, ¿qué hacemos? ¿Listo? Y 2, la educación por el ejemplo y la formación de hábitos a través de prácticas que llevamos a cabo. Recuerden, como les indicaba en la sesión 1, educamos con el ejemplo. ¿Cómo educa el papá y la mamá? Con el ejemplo, ¿cierto? A partir de los valores, pero con ejemplo. Yo no puedo decirle a mi chino, sea responsable cuando yo no voy a trabajar porque me quedé en una fiesta, ¿cierto? O yo no le voy a dejar a mi hijo en que venga, ahorre la plata si cuando me llega el sueldo yo no pago mis compromisos o no cumplo con mis compromisos económicos, sino que me la gasto en una fiesta o no sé, comprándome un televisor más grande. Es decir, educo con el ejemplo, pero también con la formación de hábitos, ¿cierto? Y ese hábito se hace a partir de la práctica. Entonces, un hábito pues, puede ser Bobis, ¿no? Levantarme temprano, levantarme y tender la cama, eso es un hábito. No sé, hacer tinto, eso es un hábito.
tener un tiempo determinado para estudiar, entonces hago las tareas de, no sé, de 3 a 7 de la noche, porque como ahora dejan tantas, de 3 a 7, ya a las 7 me puedo tomar unas onces, me lavo los dientecitos y a la cama, por decir algo, ¿sí? Son hábitos que cada familia en el interior de su hogar genera y ello permite que yo los pueda traducir luego en la sociedad. Hasta ahí claros, ¿verdad? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Entonces, Chucho, ¿dónde estamos? Bueno. ¿Alguien que nos ayude leyendo aquí rápidamente esta imagen? La educación moral no es otra cosa que la capacitación que debe recibir la ciudadanía para asumirse en cuanto tal, para reclamar derechos y responsabilizarse de unas obligaciones colectivas para ejercer la libertad. Perfecto. Entonces nos dice que la educación no es otra cosa que la capacitación, ¿cierto? Que debe recibir la ciudadanía. Pregunta, ¿ustedes como ciudadanos, consideran que en estas sesiones están recibiendo una educación moral? Chicos. Repites la pregunta, porfa. Que si ustedes como ciudadanía consideran que en estas sesiones, estas 2 sesiones de ética que hemos llevado a cabo, han recibido una educación moral. Sí, señora. Sí, señora. Claro, que no hablemos de normas explícitamente de la ciudadanía no quiere decir que no nos estemos educando. Claro que sí. Y ello les va a permitir a ustedes reclamar sus derechos. ¿Ustedes qué creen? Sí, porque uno aprende, digamos, a resolver conflictos, a saber respetar las diferencias de los demás, a tener Perfecto. decisiones justas. Perfecto. Eso les implica responsabilizarse de las obligaciones colectivas y a poner en ejercicio la práctica de la libertad. Sí, señora. Claro que sí. Listo. Va. Listo. Muy bien. Muy pilos. Bueno, para descansar una gotica y ya avanzar también porque tenemos que compartir la asistencia, vamos a abrir este QR. Listo. Igual lo voy a poner en el chat para que podamos participar todos, no me muevan, para que podamos participar todos. Los que puedan abrirlo con el QR, perfecto. Y los que no puedan, por X, Y o Z, lo ponemos acá en el chat y participamos todos como hicimos con el anterior, ¿les parece? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, abrámoslo de una vez y No, me aparece otro participamos QR. todos. Sí, es otro QR. Listo. La idea es que abra. Ya. ¿Ahí están viendo mi pantallita? Sí, señora. No. No ha actualizado la suya. No, pero ya la ponemos a que participe. Ay, ¿dónde estoy? Entonces, ¿te pide qué? Sí, por eso la puse, por eso la abrí yo, porque hay en unas que va a pedir los daticos y entonces no nos va a dejar participar. Pero entonces, ahí ya cambió. Listo, vamos a jugar, ¿listo? Yo les voy pasando y ustedes van haciendo el ejercicio. Conceptos básicos de ciudadanía es una sopita de letras. Entonces, acá ya empezamos. Atentos, por favor, recuerden que tiene un puntaje listo. Solidaridad está arriba. Ciudad, ciudadano, sociedad, solidaridad, responsabilidad, etos, deberes y derechos. ¿Cuál? Solidaridad está arriba. Solidaridad. ¿Acá será? Está un poquito más abajo, o sea, está en la siguiente. Sí, profe. ¿Cuál? Ciudad está abajo de la S, así en diagonal. En diagonal. Deberes está en la segunda fila. Deberes. Sí. Ay, no, mentiras. Responsabilidad está en la R de solidaridad hacia abajo. Ah, sí. Ay, no me marco. Listo. Derechos está Responsabilidad. Ay, me fui. terminando. Espérame porque este cosa no me dejó. Listo. Espérame, marco Derechos. ciudad. Entonces está ahí seguidito. De la D de Derechos está responsabilidad bajando la U hacia de arriba. ciudad.
Espérame, despacio. ¿Por qué no me marcas ciudad? Es que yo abrí el link No y deja marcar dice, ciudad. No. A mí tampoco me deja. Listo, pero ya sabemos que ahí está. Listo. ¿Cuál más? Derechos. Está terminando allí. Profe, lo que la... pasa es que ahí no dice Abajo. ciudad, dice ciudadano. Pero marquémosla. Sí, señorita, qué pila. profe, es que yo abrí el Listo. link, yo abrí el Sí, link, pero me pide como un correo, como una clave, no he sí, podido entrar al juego. Profe, pero entonces entra, Etos. en el link también te pide. Sí, entré al link y dice iniciar sesión, correo, contraseña, entrar. Bueno, eso es porque no tienes, no estás activada, no has hecho registro en Educaplay. Sí, no No, sé, pues no sé. Ya te derechos. encontré otra. Profe, Etos Derechos ahí está abajo. debajo de la U de ciudad. La U de Etos ciudad. Acá, Está derechos. Profe, Sí, Etos debajito, está abajo. derechos. señora. Entonces está Ahí la Etos está Etos, está ahí está al ladito de la sexta la de abajo, O, para arriba. de derechos. Espérame, el Etos. que me está hablando de Etos, ¿dónde está? Hola, buenas La tardes. Al sexta lado para de la O, abajo, de la S, de derechos, para arriba. hacia abajo, Al lado de derechos. hacia abajo. Etos. Sí. O de la última columna para abajo, la sexta. Listo. Ahí. Deberes. ¿Dónde está deberes? Solidaridad debajo. Ya vi. En la segunda fila. Profe, Sí, deberes está en la segunda fila. Listo. Nos falta sociedad. El primero que la encuentre. Sociedad está en la primera columna. Espérame. 4 letras subiendo. Ahí comienza la S. Acá. ¿Esta? La diagonal. No, de abajo. La otra Abajo S. hacia O sea, de arriba. abajo hacia arriba. Sí, De ya abajo la hacia arriba. identifiqué. No me marcó bien. Listo. Muy pilos. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por la participación. Estuvo chévere el ejercicio. Ya vamos a terminar con la sesión. Ay, fue más chica. Acuérdenme de compartirles la asistencia y la encuesta de satisfacción. Listo, chicos. Entonces, ¿me cuentan si ven mi pantallita? Listo. Sí, señora. Bueno, entonces ya para ir finalizando, nos dice el texto que la niña que me dijo, sí, señora, me ayuda leyendo, por fin. Dice 3. Bolívar A 2016, educar democráticamente para una ciudadanía activa. Finalidad, asegurar que toda la población adquiera aquellas virtudes, conocimientos y habilidades necesarios para la participación política y la inserción social. Condición, el ejercicio de la ciudadanía exige un nivel adecuado de educación necesario para vitalizar una democracia y participar en ella con autonomía y de modo informado. Listo, muchas gracias. Entonces acá ya cambiamos de autor y acá vemos al señor Bolívar y él nos dice en educar democráticamente para una ciudadanía activa que esta educación democrática tiene una finalidad y esa finalidad consiste en asegurar que toda la población adquiera aquellas virtudes que ya las vimos, conocimientos y habilidades que son necesarios para la participación política y la inserción social. Profe, ¿todos los ciudadanos pueden participar? Sí, pero no de cualquier forma, sino que requiere de una formación. ¿Por qué? Pues porque debemos conocer cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestros deberes. Adicional, debemos saber cuál es ese sistema de normas que nos permiten vivir en sociedad, ¿cierto que sí? Por ejemplo, si en mi comunidad yo puedo andar no sé, en pijama todo el día y salir a la calle, ir a la reunión de los niños en pijama, pues muy seguramente en la ciudad ese ejercicio no va a ser bien visto, ¿cierto? Pues porque hay unos códigos de vestimenta, pues porque además hace frío, bueno, en fin. Es decir, conocer la normativa que a mí como ciudadano, pues me rige o me gobierna. Pero además, pues esto implica una condición, y es que el ejercicio de la ciudadanía, como dice el texto, exige un nivel de educación adecuado. No quiere decir que yo tengo que ir sí o sí a la universidad, no, y que tengo que tener un doctorado.
No, sino que por el contrario, mi educación, tanto de primaria como del bachillerato, pero además la que me brindaron en mi casa, pues me va a permitir reconocerme como ciudadano, con mis derechos, con mis deberes y la normativa. Y para ello, pues es necesario vitalizar una democracia y participar en ella con autonomía, ¿cierto? Y pues obviamente que yo sea informado de esta participación. Además, permite un compromiso y una exigencia. Alguien que porfa me colabore leyendo. ¿Algún chiquillo o chiquilla? ¿Dónde dice exigencia? Yo, profe. Sí, sí, yo, dale. La democracia solo funciona para un pueblo educado para la democracia y solo en la democracia puede un pueblo educarse para la democracia. Hannah Arendt. ¿Y el compromiso? Léenos el compromiso. Compromiso. Se debe abordar la relación entre la educación y la formación de ciudadanos. La educación debe fomentar valores y habilidades que permitan a los individuos participar de manera crítica y comprometida en la vida social y política. Perfecto. Entonces nos dice Bolívar que hay un compromiso, ¿cierto? En esa educación para la democracia hay un compromiso y ese compromiso implica abordar la relación entre educación y formación de ciudadanos dentro de una ciudadanía democrática. Es decir, que esta educación, su deber es fomentar los valores, pero también promover las habilidades que permitan a cada uno de nosotros los individuos participar de manera crítica o argumentativa y comprometida en la vida social y política. ¿Yo puedo ir a decir cualquier cosa? No, porque muy seguramente voy a agredir a alguien, ¿cierto? Y muy seguramente va a salir lastimado, pero además no voy a aportar nada, sino que por el contrario, que mi participación permita el florecimiento o el progreso de mi comunidad. Y esto tiene una exigencia, y esa exigencia la toma el señor Bolívar a partir de la filósofa Hannah Arendt, y nos dice que la democracia solo funciona para un pueblo educado, la democracia solo funciona por un pueblo educado para la democracia y solo en la democracia, es decir, que la democracia solo funciona para un pueblo educado que esté educado para la democracia y solo en ese marco común de la democracia, ¿cierto? ¿Puede un pueblo educarse para la democracia? Claro, obvio. Obvio no, ese es el llamado, que se pueda educar en la democracia y para esa democracia, es decir, para mejorarla, por decirlo así. Listo. Además, nos dice Bolívar, ¿qué buscamos con esa educación en la democracia? 1, un ciudadano que sea responsable individualmente. 2, un ciudadano que sea participativo y activo en la sociedad, es decir, que pase de la individualidad a lo colectivo. Y 3, un ciudadano orientado hacia la justicia social, es decir, que ese ciudadano que ha sido educado democráticamente no solo trabaje para que en su casa estén bien todos, sino que esa justicia social se aplique en el entramado social, en la comunidad. Por eso la imagen. Listo. Y acá nos dice que hay una actitud principal. En una democracia fuerte, los individuos de grupos de ciudadanos participan activamente para llegar a tener propósitos comunes y acciones mutuas por virtud de sus actividades, de sus actitudes cívicas. Es decir, que yo debo tener una actitud, ¿cierto? Como ciudadano. Y esa actitud, pues obviamente es diversa, porque implica toda la participación de mis compañeros ciudadanos, pero además, pues es que hay unos propósitos comunes y esas acciones mutuas, pues se dan en virtud de la actitud cívica con la que yo afronto tal dificultad. Además, nos pregunta, ¿para qué educar en ciudadanía? Nos educamos en ciudadanía para que el resultado de enseñanza es una práctica que se da en los contextos cotidianos, es decir, en la vida comunitaria de cada uno de nosotros. Pero además, esa educación ciudadana se activa, ¿cierto? O activa más bien, cuando soy consciente de la importancia de estimular el pensamiento crítico, el razonamiento moral y, por supuesto, la toma de decisiones, muy importante. Y bueno, la ciudadanía activa nos dice que es un concepto que hace referencia a la participación consciente, crítica y responsable de las personas en la vida pública, además comunitaria.
Y no se limita al ejercicio del voto únicamente, sino que incluye la participación cotidiana en procesos sociales, en procesos políticos, en actos culturales o procesos culturales que afectan al colectivo, es decir, que nos involucran a todos. Además, es un enfoque que se concibe o concibe a los ciudadanos como receptores de derechos, también como actores que construyen y transforman su entorno a partir del diálogo, la organización social y la acción colectiva. Ese concepto de ciudadanía activa ha sido tomado del texto de Adela Cortina. Bueno, igual. Entonces, ay, caracoles, me salí. Entonces, ¿qué nos dice? Que las ciudadanías activas en la actualidad son ciudadanías con fundamentos para fortalecer la democracia, promover la inclusión y garantizar el respeto a los derechos humanos, ya que impulsan una cultura de corresponsabilidad y solidaridad en la que las personas colaboran para resolver problemas comunes y mejoran la calidad de vida de cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una ciudadanía activa? Es la participación, ¿cierto?, que se da a partir de del fortalecimiento del ejercicio democrático, donde se promueve la inclusión. Todos cabemos dentro del mismo entramado social, pero además se garantiza el respeto de los derechos de cada uno de nosotros, preservando siempre la dignidad de la vida, es decir, el derecho de vivir del otro como quiera. Y ello impulsa una cultura de corresponsabilidad. Todos somos responsables, pero también de solidaridad, como ya lo hemos venido hablando. Y además, pues que ello implica que cuando asumimos todo lo anterior, pues colaboramos para resolver las dificultades que cada uno tenemos en nuestras comunidades y, por supuesto, mejorar nuestra calidad de vida dentro de esa misma comunidad, ¿vale? Ese QR no lo vamos a ver y listo. Esto es importante. ¿Cómo se presentan las ciudadanías activas? La ciudadanía activa es la participación comprometida de los ciudadanos en los asuntos públicos y sociales de su comunidad, que son los ejemplos que les he puesto a lo largo y ancho de la sesión. Y finalmente, ¿cómo se representan las ciudadanías activas? Entonces, acá nos dan dos ejemplos de caricaturas. Entonces, tenemos a Mafalda y es cómo cada uno percibe su realidad, ¿cierto? Y nos muestran a Mafalda con una imagen donde nos dice que cuidado, irresponsables trabajando. Claramente no está hablando de nosotros los ciudadanos, ¿cierto que sí? Sino es asumir cómo percibimos nuestra responsabilidad, las dificultades que tenemos, si son individuales o si por el contrario son colectivas. Y en esa medida, ¿cómo puedo yo trabajar pues para darle pronta solución? Y además nos da otro ejemplo, dice, ¿qué está haciendo frente a ella? Es decir, ¿qué hago yo frente a mi comunidad? Y nos pone el ejemplo y dice, Juanito, dame un ejemplo de resta. Y dice, Juanito, en mi casa, donde antes comían 2, ahora come 1, ¿cierto que sí? ¿Cómo yo enfrento esa realidad social que yo tengo? No solo en mi casa, sino en mi comunidad, ¿cierto? Con una problemática de seguridad, con una problemática de basuras, con una problemática de no sé, de falta de agua, de iluminación, en fin, ¿listo? Pero además, por ejemplo, un tema de derechos sociales, ¿cómo defiendo yo mis derechos? Este videito no sé si lo alcanzamos a ver. Bueno, acá nos formulan una pregunta y es, van a ver la imagen y ustedes me van a decir qué me dice la imagen, pero además, qué me pide, pero además, ¿a qué me llama esta ciudadano activo y consciente? Entonces, no nos vamos a poner a escribir en el chat para no alargar, sino así vamos a ir participando ordenadamente. Entonces, el que quiera, ¿qué me dice esta imagen? Lo que ven en pantalla, ¿qué les dice? Como solidaridad. Solidaridad, listo. ¿Quién más? Se necesita apoyo, que es vulnerabilidad. Vulnerabilidad, muy bien. Empatía. Empatía. Ya le estoy escribiendo a Edgar. Comprensión. A ver si se une. Bueno, comprensión. Listo, perfecto. Eso es lo que me dice. ¿Qué me pide? Ayuda. Ayuda. ¿Qué más? Alimento. Bueno, alimento, sí. ¿Qué más? Una palabrita que hemos hablado toda la sesión. Amabilidad. Ser solidario. Ser solidario, muy bien, ¿cierto?
con el que tiene, con el que no tiene, pero pues también dice la imagen con los animalitos, ¿no? Recuerden que ellos, así no nos gusten, pues son seres vivos que también sienten, ¿no? Yo no puedo por eso agarrarlo a patadas, ¿listo? Muy bien. Y aparte dígame, ¿a qué me llama este ciudadano activo y consciente? ¿Cuál sería mi ejercicio en este tipo de situaciones? O en mi comunidad, por ejemplo. Hacer un ciudadano Ayudar al que lo sensible, necesita. solidario. Hacer un ciudadano solidario, ayudar al que lo necesita. Muy bien, listo, amiguitos. Vamos a avanzar porque se nos hizo tarde. Listo. Por último, la ciudadanía sin duda es un ejercicio ético y político. 1. Es hora de la praxis, es decir, es hora de la práctica. Formarnos en ética no tendría razón de ser si no la ejercemos. Nos ejercitamos cuando la ejercemos. Uno de los retos y compromisos de nuestra sociedad es, en muchos casos, derrotar y acabar la pasividad, ¿cierto? Exigir más y no aportar, o exigir derechos y desconocer los deberes. Pero además, la ciudadanía implica la praxis política, el ejercicio político, en tanto que vincula acciones relacionadas con lo público, como la responsabilidad, y esto atañe al sujeto con relación al otro, con la comunidad y con quienes se relaciona. Uno de los pilares de la ciudadanía es la política, ¿cierto? Pero además, los ciudadanos son los habitantes de la ciudad, quienes participamos en la toma de decisiones acerca de lo público, del Estado y del bien común. Hasta ahí, mis estimados chiquillos, ¿alguna pregunta, alguna duda o todo muy claro? Todo muy claro. Todo muy claro. Todo muy claro. Listo. Para finalizar, tenemos en pantalla las conclusiones. Las voy a leer rápidamente. Entonces dice, la educación democrática es esencial para formar ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con la transformación social, lo cual fortalece las bases de una sociedad más justa y equitativa. Hola, pues no me contesta, pero entonces si quieren vamos nosotros iniciando y cualquier cosa si no se conectan, pues luego lo escalamos con ellos, ¿les parece? Sí, cierra tu micrófono, porfi. Vale, Listo. vale. No sé si La tengan algo escuela, pendiente por chicas, parte cierra de el micrófono. siniestros. Solamente tenemos pues como una novedad y es que no se están respondiendo los correos a tiempo y tampoco nos están llegando las cartas explicativas. Héctor, ¿tú enviaste un mensaje? Ay. ¿Puedes cerrar tu micrófono, Cierra el por micrófono. favor? Listo. Bueno. ¿Ahí están viendo la pantalla? No, porque la quité. ¿O si la están viendo? Sí la estamos viendo, profe. Sí, Ay, perdón, señora. perdón. Ya se quitó. Sí, profe. Sí, Ya te veo a ti. Ya, listo, ya. Entonces, las conclusiones. La educación democrática es esencial para formar ciudadanos críticos, participativos y comprometidos en la transformación social, lo cual fortalece las bases de una sociedad más justa y equitativa. La escuela no solo debe enseñar contenidos académicos, sino que también convertirse en una comunidad democrática donde se vivan los valores de la participación, el diálogo y la justicia social desde la práctica cotidiana. Además, la transformación social comienza con la conciencia individual, pero se fortalece a través de la acción colectiva y el compromiso con el bien común. Además, somos agentes de cambio y esto implica cuestionar la realidad, proponer soluciones y actuar con responsabilidad ética y social frente a los diferentes desafíos que se nos presentan en la cotidianidad. Y por último, la participación activa de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, es clave para construir sociedades más justas e inclusivas y sostenibles. Este llamado es, chicos y chicas, a que si tienen hijitos, los vayamos formando en la participación social, en la participación colectiva, es decir, en ser sujetos activos socialmente. Y con ello, estimados estudiantes, pues damos fin a nuestra presentación de la sesión del día de hoy. Escucho, amiguitos,
alguna intervención que tengan, si les pareció que estuvo bien o si por el contrario faltó algo que de pronto a mí se me haya olvidado compartirles, si fue clara la información o si alguno tiene alguna opinión o alguna opinión que quiera compartirnos, con gusto lo escuchamos. Todo estuvo muy bien, profe. Muchísimas gracias. ¿Estuvo clara la información? Muy claro, profe. Sí, señora. Sí, clara. Listo. ¿Estuvo ordenada? ¿Fue agradable? ¿Divertida? Sí, señora, muy divertida. Como todas las clases, muy bien, muchas gracias. Interesante. Listo. Bueno, entonces les voy a compartir en el chat la asistencia. Porfa, revisen si pueden acceder a ella o si les pide algún tipo de compartir o algo así para arreglarlo de una vez y ponerlo nuevamente. Y profe, me dice que necesito acceso. Ay, espérame un segundo, ya acá la modifico porque ahora le da por molestar. Espérame un segundo. Dale, gracias. Listo. Listo. A los que les está pidiendo acceso, ya pueden ingresar. Y a los que no les está pidiendo, entonces ya les comparto nuevamente el enlace. ¿Listo? No, profe, me sigue pidiendo acceso. Ay, caracoles. Espérame un segundo. Sí, sigue pidiendo acceso, profe. Espérame. Creo que ya. Espera, esto hay que guardarle. Sí, deja. Listo. Otra vez comparto. Ahora vuelve a ingresar, por fin. Listo, profe, ya. Profe, Ahora listo. sí, listo. Listo. Entonces, Profe, lo voy a ya, volver a profe, poner. ya. ¿Listo? Lo Listo, voy a volver a profe. poner, señora. No, que sí, que ya me dejó entrar. Listo. Lo volví a poner en el chat. Entonces, porfa, que los datos estén bien diligenciados y el centro donde están, ¿listo? Donde están matriculados, para que la información pues sea correcta y efectiva. Voy a dejar, ya dejé de compartir, voy a dejar de grabar, no sin antes agradecerles por la participación. Hoy tuvimos 55 estudiantes, lo ideal es que podamos tener los 380 que son los cupos que abrimos. Entonces, si porfa me pueden ayudar a replicar la información con sus compañeritos, aun cuando la información pues ha sido publicada por correo institucional. ¿Listo? Entonces, les agradezco, niños. Recuerden que la próxima semana tenemos la réplica, por si alguno quiere volver a participar o retomar el tema, bienvenidos. Y si no, pues ya con esta participación es suficiente. Entonces, muchas gracias por su participación, por el Sí, tiempo. profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Vale, a ustedes. Gracias, profe. Que estén muy bien. Señora, Yo no he podido ¿Qué día es registrar que la es la asistencia. las réplicas de hoy en 8, a la misma hora, a las 10. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, que estén muy Profe, bien, muy agradecida por la participación. Yo no he podido ingresar. ¿A qué? Dice a la asistencia, dice accede a tu cuenta para continuar. Para completar este formulario debe acceder a tu cuenta, denunciar abuso. Y después dice Espérame un segundo, le vuelvo a dar acá porque ya le había quitado los Profe, y el permisos. centro donde dice No, que profesora, los pero eso es por lo que informes- no tiene ninguna cuenta asociada al explorador, entonces tiene que agregar una cuenta. Ok, listo. Sí, porque ya están los permisos, ya están, ya no está restringido. Te lo voy a volver a poner en el chat para que o sea, revise. pero como eso es de Gmail, ¿tengo que colocar mi correo personal o el correo Sí, no, pues, de la sí, o sea, universidad? no, el correo institucional. Ok. Bueno. Listo. Vale, profe, chicos. yo lo llené con el personal. ¿Hay algún No problema? importa, no importa. Lo importante es llenarlo.
Profe, ¿y para lo de EduclaPlay, para registrarme, es con el personal o con el No, institucional? ábrelo con tu cuenta institucional, con eso te permite acceder. Esa les sirve por si tienen que hacer alguna dinámica en alguna otra clase, en algún otro curso, esa herramienta les sirve, ¿listo? Porque ella tiene un fin educativo. Listo, chicos. Profe, es decir que el 1 de diciembre tenemos la réplica, ¿sí? Sí, no me acuerdo ahorita si es el primero, pero sí es la primera semana de diciembre. Entonces, para que estén pendientes de revisar el institucional y la mensajería interna, ¿vale? Y de participar Listo, profe. también en la Profe. charla que va a ser competencias comunicativas, señor. Va a dejar de Dale, grabar. muchas gracias. O sea que ahí Profe, cuando una dice, pregunta. te damos la bienvenida, escribe mi correo personal y dice ingresa tu contraseña.